Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a contestar a la pregunta, ¿en qué consiste la voz interna en el ansioso? Es decir, ¿qué se dice a sí mismo el ansioso? En cada momento, ¿qué es lo que se está repitiendo? Y más, sobre todo, cuando entra en el conflicto emocional de sentir que le están dejando de querer o que le están dejando de considerar o que hay personas que no le reconocen, ¿no? Esta falta de reconocimiento, que es otra de las características esenciales de la persona con estilo de apego ansioso. ¿Qué se dice a sí mismo? Eh, Obviamente que esto tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? De la persona con estilo de apego ansioso, que sería la falta de reconocimiento mismo, eh, porque siempre está esperando que otra persona le reconozca, que le diga que lo que hizo o lo que hace es muy valioso, que lo que dijo o lo que dice, eh, que vale, que es importante, que le sirvió, que le gustó, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, alguien que le reconozca. Eh, Dentro de esa voz interna, decíamos, está justamente eso, ¿no? Busca, se dice a sí mismo que busca el reconocimiento, ¿no? Es que yo me retiro o me doy la media vuelta o le doy la vuelta a esta persona, ¿sí? Porque no me reconoce lo que hago, no me reconoce lo que hice por ella o por él, y entonces no tiene caso que esté yo ahí. Sí que se da de alguna manera cierto valor al no querer estar con alguien que no le reconoce las cosas buenas que hace. Pero aquí el punto es ese también, ¿no? El autoconcepto que tiene la persona con estilo de apego ansioso, su autoconcepto es yo soy buena persona, que las cosas, se dice a sí mismo que las cosas que hago son buenas y lo que doy en una relación o lo que doy a los demás es bueno y esos demás, ¿no? Esas otras personas no me lo reconocen o no me lo están reconociendo y yo solo me quedo con las personas que sí me lo reconocen. En esencia, eso sería lo que necesita la persona con estilo de apego ansioso. Eso sería la parte esencial, pues, dentro de su voz interna. Si la pregunta fuera, ¿qué necesita la persona con estilo de apego ansioso para estar bien en una relación? Sería eso, que le reconozcan lo que hace por el otro o por las demás personas y así va a estar bien. Pero aquí el punto no es ese. Bueno, que sí va a estar bien. Pero el punto esencial que tendría que trabajar la persona con estilo de apego ansioso es el reconocimiento, pero en sí mismo, es decir, el autorreconocimiento, que se valore lo que hace, lo que dice, lo que piensa, que se lo reconozca, que si las cosas buenas que da, está esperando que los demás se las reconozcan, pues yo creo que eso es más productivo, ¿no? Que él mismo o ella misma, con estilo de apego ansioso, se lo reconozca a sí mismo o a sí misma, ¿no? En este autorreconocimiento estaría poniendo en práctica el- la autoafirmación, ¿sí? Si yo valoro lo que hago, valoro las cosas buenas que digo, las cosas buenas que aporto en una relación o en un grupo o en mi sociedad, en mi entorno social,
si yo mismo me lo reconozco, no tendría la necesidad de esperar que otros me lo reconozcan. Y no me estaría yo rasgando las vestiduras o peleándome con los demás o enojándome o entristeciéndome, ¿no? Pues entristeciéndose la persona, ¿verdad? Hablando en segunda persona. Para que le reconozcan lo que hace. Eh, Sería la ganancia, ¿no? Si le reconocen, ¿no? Pero si no le reconocen, la mejor de las ganancias o el mejor de los reconocimientos es el que él mismo se da. Porque entonces él ya llega reconocido o ella ya llega reconocida a los lugares donde va y no se engancha con qué dijeron de mí, qué dijo el otro, si les gustó, si no les gustó, si les gustó, no les gustó, pues es problema de los que no les gustó, ¿sí? Aquí lo importante es que si a la persona misma, con estilo de apego ansioso, le haya gustado, que lo haya disfrutado, ¿sí? Eh, y que se quede con eso, con su propio reconocimiento, es decir, que se valore lo que hace, ¿ah? Porque si cede el valor a otras personas, es decir, si está esperando que otras personas le reconozcan, entonces estaría sufriendo en todos lados. Claro, eh, aquí hay algo muy importante y es una línea muy delgada. Primeramente, sí que debe de haber autorreconocimiento y sí que la persona, eh, por tanto, ese autorreconocimiento, digamos que digan lo que digan los demás afuera, no es más importante que el autorreconocimiento. Pero en esa sensibilidad de autorreconocerse, de valorarse, de verse a sí mismo como una persona valiosa, que todo lo que hace es valioso, que abrace todo eso que hace, que lo valore, también no tendría por qué abrazar los juicios, las críticas, la parte destructiva de los demás, ¿no? Porque aquí también tendría que de alguna manera, pues sí, que defender, por así decirlo, ¿sí? Ese autovalor. Porque si llega alguien y te quiere desvalorizar, quiere atacar, quiere decir que lo que haces no está bien por las razones que te digan, y tú te quedas, ¿no? A recibir esos juicios, esas opiniones que no te aportan, o sí que escucharlas y ver qué te aporta de lo que te están diciendo, pero si hay una tendencia a que de plano que no te aporten nada y que también depende cómo te lo digan, ¿ah? Con qué intención te lo digan. Y utilizan las palabras adecuadas, ya que hablamos de comunicación asertiva, que es justamente eso, utilizar las palabras adecuadas en el momento adecuado, las formas adecuadas para comunicar. Y si las formas no están siendo las adecuadas para comunicar, y si lleva una intención, pues no tendría caso quedarse cerca de ese tipo de personas. Estarían en la tendencia de la toxicidad, ¿sí? De atacarte, de bulearte, de hacerte ver mal, ¿no? Y de incluso querer hacerte sentir mal, porque ellos, de hecho, de antemano ya se sienten mal, porque por eso te lo están diciendo. Entonces, no exponerte,
esa es otra forma de mostrar tu autoestima, ¿no? Sí valorarte y decir, bueno, no me expongo a estas personas que tienen la tendencia a destruir, ¿no? Pero también tener la sensibilidad de qué personas tienen la tendencia a aportar con argumentos válidos, argumentos con inteligencia emocional, con empatía, porque para dar una opinión, dar incluso una crítica que sea constructiva, por supuesto, hay que tener empatía, hay que tener sensibilidad, tacto humano, como para externarlo y decírselo a la otra persona. Pero sí que no le vas a decir o a querer decir que lo que hace no vale, no cuenta, eh, y que además, que si sabe que tú te has esforzado por mucho tiempo para obtener determinados logros, eh, determinados reconocimientos, ¿no? Por así decirlo, siempre va a llegar alguien que te va a querer tirar. Digo siempre, porque pues obviamente en esta sociedad hay una diversidad. Entonces, va a haber eh, ocasiones en que las personas con estilo de apego ansioso atraigan a su contrario. Quizás algún narcisista que le quiera tirar, ¿no? Hacerle sentir mal después de, claro, de mucho tiempo de llevarse, eh, de tener una relación, puede ser de amistad, puede ser de pareja, y conforme va avanzando la relación, como he dicho en otras explicaciones, eh, pues te va a querer tirar, ¿no? Es decir, va a hacer menos lo que has hecho quizás en mucho tiempo. Claro, esto lo estoy explicando justamente para aquellas personas que han estado contigo de manera significativa en esa relación, ¿no? Cercana, y que en lugar de apoyarte, de decir, bueno, si puedes, bueno, te recomiendo esto, te recomiendo esto otro, pero aparte sí que tendrían que reconocer, ¿no? Antes de la recomendación, todos los logros, ¿no? Porque si no hay un reconocimiento de los logros, no tendría caso quizás aquella opinión que supuestamente te están externando de manera aportativa, sino más bien ya se convertiría en una opinión para hacerte sentir y valer menos. Entonces, esta parte del reconocimiento, en donde la persona con estilo de apego ansioso ya lo debe de tener ejercitado, ¿no? Trabajado, verse a sí mismo ya como una persona valiosa, para que lo que venga de afuera eh, no afecte a esa voz interna, ¿no? Es muy importante sostener esa valía, independientemente de las voces que vengan de afuera, ¿sí? Porque pueden ser obviamente que voces tóxicas y que por alguna razón esté sucediendo eso, ¿no? Estén llegando esas emisiones de voces tóxicas a esa persona, y que sea, si esa persona no ha trabajado nada en cuanto a esto, sí le pueden tirar, sí le pueden hacer pensar que, que sus logros, que lo que ha hecho, o que lo que hace, o que lo que hizo, no es nada, ¿no? Que no es valioso, es decir, no está siendo reconocido. Claro, y como recién vengo explicando, no se trata tanto de recibir las voces de afuera para ser reconocido, ¿no? Claro que una persona con estilo de apego ansioso, eso es lo que siempre pide, que la otra persona esté, ¿no? Que la otra persona le dé apoyo,
le dé una buena palabra, un buen consejo, como parte del reconocimiento, un apapacho emocional en palabras, y eso es lo que siempre va a esperar la persona con estilo de apego ansioso. Pero si recibe lo contrario, se va a molestar seguro. Se molesta seguro una persona que le está emitiendo ese tipo de opinión. Entonces, lo que tendría que trabajar, ya como parte de la propuesta de trabajo personal, es el autorreconocimiento. Valorarse lo que hace, lo que ha hecho, dentro de esa voz interna, ¿verdad? Establecer ese diálogo positivo. Si no, de lo contrario, le seguirá haciendo caso o estará apostando por darle la voz a las voces externas, a las voces externas, y eh, pues caerá en depresión, quizás hablando de las relaciones de pareja, buscar una pareja que le esté o que le quiera aprobar o que le quiera validar o que le reconozca, porque va por eso, por el reconocimiento de su pareja. Hasta aquí, hasta aquí este video. Espero les sirva y nos vemos para la próxima.